Buenos días a comprensión de los tiempos actuales. Hoy comenzamos la primera clase de Hebreos explicado. ¡Qué emoción! Pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tomar nota, pueden bajarle el cuadernillo de la página web y aprender más de lo que la Biblia nos quiere decir a través del libro de Hebreos. Tenemos con nosotros al pastor Juan Marcos Perpich y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por esta clase de Hebreos, el comienzo de Hebreos explicado. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos y respondiendo problemas en el tema de la salvación y la seguridad de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, antes de continuar, invito al pastor Arturo Andrade para que por favor preséntanos al pastor Juan Marcos. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un privilegio en esta mañana presentar al pastor John Mark Burbidge. Él es pastor en la ciudad de Bogotá de una iglesia muy influyente llamada City Harvest, que hace parte de la misión cuadrangular en Colombia. Él llegó a Colombia de los Estados Unidos después de adelantar sus estudios en Light Pacific College. Llegó en el año 1981 y básicamente ha desarrollado su vida y su ministerio en este hermoso país, Colombia. Se casó con una colombiana, Yolanda Leguízamo, y tienen tres hijos ya adultos, dos de ellos ya casados, y por supuesto una nieta recién llegando, Eliana Ross. Así que una familia muy especial para nosotros y por supuesto su principal credencial en el matrimonio, ver una familia que por los años se mantienen fieles a las promesas y a los principios de Dios. También diré que ha sido mi maestro y mi mentor. Él me ha enseñado acerca de la Biblia cosas muy importantes y prácticas que no solo bendicen mi ministerio, sino mi vida personal y familiar. Por supuesto, el libro de Hebreos es una delicia escucharlo en su voz y en los comentarios que a través de los años él ha podido recoger para presentarnos de una manera condensada y con mucha gracia estos principios que nos servirán a todos. Así que prepárese para disfrutar de la palabra de Dios en la voz y el ministerio del pastor John Mark Perpich en este día y por estas sesiones que tendremos. Bienvenido, pastor, y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, Hebreos explicado. Estamos para hacer cada martes nuestro estudio, una exposición versículo por versículo, capítulo por capítulo de todo el libro de Hebreos. Y siempre pues quiero agradecer a mis mentores en el libro de Hebreos de Life Bible College, el profesor de Romanos y de Hebreos, y también de Isaías y a ver cuál otro enseñó. Yo tomé Romanos con Brother Eno, Leslie Eno, Doctor Eno, como fue conocido. Lo tomé como que 3 veces, me llamaron de la oficina que usted no puede estar tomando un curso tantas veces, porque está pues tomando un cupo de otro y realmente pues, ¿qué le pasa? Nadie toma un curso sino una vez. Y pues analizando el por qué, primero tomé el curso pues para aprender. Pues, uno quería aprender el libro de Romanos. Y segundo, ya como a poner cuidado a los puntos que de pronto se le escapan a uno. Y la tercera vez era para como ver cómo enseñaba el profesor. Entonces uno sabe que realmente está recibiendo mentoría cuando está ahí, pues, por decirlo 3 veces, así en el tema. Y también, pues, por
los medios, he recibido mucho de un profesor de la Biblia, David Pawson. Él tiene mucho material en internet, Pawson, Pawson. Y también, pues, hay buenos libros de recurso sobre el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos por F. Bruce. Y hay otros también que podemos estar mirando, compartiendo entre nosotros. Son buenos recursos. Entonces, uno siempre agradece, digamos, la orientación, la enseñanza que uno ha recibido y pues también uno va en el camino aprendiendo cosas, ampliando su material. Y pues en el Nuevo Testamento, uno de los libros poco leído es Hebreos. Realmente mucho cristiano no ha leído Hebreos y hasta donde yo sé, poco se predica del libro de Hebreos, sino unos versículos en particular. Y entonces realmente esto hace que no sea tan conocido este libro. Y bueno, para ser justo con nosotros, es que en siglo XXI nosotros no vivimos en el contexto de sacrificios. Claro, le preguntan a uno si ustedes sacrifican corderos en su congregación, ¿no? Y yo siempre digo, sí, después de flagelarnos. Entonces, pues ahí la gente realmente, pues nosotros no estamos en ese medio de altares y sacerdotes y todo eso. Y el otro punto en cuanto al libro de Hebreos es que para sacar máximo provecho del libro de Hebreos, uno necesita conocer el Antiguo Testamento y necesita en particular cuál libro, adivinen, cuál libro, pues todo el Antiguo Testamento, pero hay un libro súper, para que uno diga, wow, Hebreos realmente me habla tanto. Adivinen cuál libro. Bueno, el libro de Levítico. Y como uno en siglo XXI poco lee Levítico, ¿cuándo has escuchado una prédica de Levítico en la iglesia? ¿Sí? Y entonces, el devocional es de Levítico. ¿Sí? Y entonces, pues, una buena preparación en realidad para hacer hebreo sería primero nuestro estudio de Levítico, pero ahí se verá qué hace. Y entonces, las personas quienes sí han leído el libro de Hebreos, pues han sacado mucho provecho. Imagínate en el libro de Hebreos, ¿cuál tema nos habla tanto en el libro de Hebreos para nosotros del siglo XXI que no sabemos de Levítico, que no sabemos del Antiguo Testamento necesariamente? El tema de la fe. Sí, uno aprende muchísimo en Hebreos sobre la fe y el cristiano nuevecitico, puede leer Hebreos y ser muy bendecido porque va a aprender sobre la fe. Y también uno va a través del libro de Hebreos entendiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, como que uno va ya entendiendo estas dos partes de la Biblia. Y por supuesto, tú lees Hebreos y aprendes de Jesucristo. Entonces, Hebreos es bendición para ti si eres muy conocedor del Antiguo Testamento como los hebreos en esta época eran, o no, eres un cristiano nuevo, eres un gentil y estás aprendiendo así de la fe, la relación entre los dos testamentos y Jesucristo. Bueno, la palabra clave en Hebreos es la palabra mejor, que vamos a ver que Jesucristo es mejor. Mejor
que lo que tenemos antes. Y entonces, pues, en cuanto a quién escribió Hebreos, realmente no dice, el autor no se identifica. Mucha gente piensa que fue Pablo. La antigua versión en inglés, King James Version, dice que la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, así dice, pero no, es que el texto no dice eso. Ellos en esa época, hace 400 años, pues ellos suponían que era Pablo. Y bueno, pudo haber sido Pedro, pero hay cosas que no cuadran en cuanto a Pablo. Primero, pues el estilo de griego. El estilo de griego que se usa en Hebreos es el griego como más refinado en contraste con el resto del Nuevo Testamento, que era el griego más popular, por decir. Es interesante que Dios quiere que el idioma de su palabra sea un idioma entendible. Y entonces, pues, por lo general, tú ves así. No es el estilo de griego, no es el estilo de escribir de Pablo tampoco. Por eso los eruditos han pensado, bueno, quizás Bernabé o de pronto Esteban. ¿Sí? Wow, recordando la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7, que fue el mejor resumen del Antiguo Testamento que existe. Y entonces, pues, de pronto Esteban, otra posibilidad es Apolos, quien fue reconocido en su tiempo como un maestro con una claridad en cuanto al Antiguo Testamento, y ya entrando a lo que tenemos el Nuevo Testamento. Otra posibilidad es Priscila, pero le daba pena poner su nombre por ser mujer, y entonces no se identificó. Entonces, pues hay diferentes posibilidades. El hecho es, bueno, no sabemos. Solo Dios sabe quién escribió Hebreos. El destinatario, bueno, tampoco realmente dice, por ejemplo, si dice a los Corintios, o si dice a los Gálatas, o si dice a Timoteo, sí, si dice a Filemón, a Tito, pues ya sabemos a quién, a las iglesias en Asia, pero no dice a los hebreos. Bueno, los hebreos. Entonces sí vamos a entender que son los creyentes en Jesucristo. Una pista de pronto es que cuando el autor de Hebreos dice todos de Italia mandan saludos. Y entonces esto como que de pronto es que el autor está escribiendo a la iglesia en Roma, enfocando en la parte de la iglesia que son judíos en su trasfondo. ¿Te acuerdas cuando vimos Romanos? Vimos que en la iglesia en Jerusalén era pues de judíos, pero en Roma ya es una iglesia con judíos, pero están en la minoría, que la mayor parte son gentiles, y que el autor de Hebreos, de donde él se encuentre, él está diciendo, uy, todo el mundo quien es de Italia manda para ustedes que están en Roma. Sería como la pastora María Inés nos manda un saludo aquí a la iglesia en Bogotá y dice, todos de Colombia te mandan saludos. Entonces, sí son colombianos, pero no están en Colombia, están mandando saludos, y la carta es a la iglesia aquí en Bogotá. Entonces, la fecha
de esta carta a los hebreos tampoco tenemos así acertada, pues entenderíamos que es después de la carta a los romanos y que ha pasado un tiempo, no es como la carta a los Gálatas, que realmente eso fue muy rapidito en el principio del ministerio misionero del apóstol Pablo, en la expansión del evangelio, sino que ha pasado tiempo, y que los fundadores hebreos de la iglesia en Roma, ¿te acuerdas que tampoco sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma? Pensamos que de pronto fueron los hebreos, los judíos, quienes conocieron el evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés y se fueron ahí, regresaron a Roma y comenzaron la iglesia y que creció y que muchos gentiles en la iglesia en Roma. Y entonces los pioneros en Roma ya se habían envejecido, ya pues no están ellos. A lo mejor varios líderes importantes ya se han muerto. Y está comenzando una persecución. En esta época, Nerón está ya empezando a perseguir a los cristianos. Entonces, estamos como queriendo poner una fecha, es más tardecito, pero hay un pero aquí, no podemos pasar ¿cuál año? ¿Cuál año no podemos pasar? Podemos decir que eso es como ya Nerón, pues estamos en los 60, ¿sí? Pero no podemos pasar ¿cuál fecha? No podemos pasar el año 70. Porque ¿qué pasó en el año 70? Pues tenemos la destrucción de Jerusalén y ya no tenemos el templo. Y Hebreos no habla nada de la destrucción del templo. O sea, este fue el evento pues tan importante. Es como hablar de historia moderna y no hablar del virus de Wuhan. ¿Qué tal hablar de la historia de este mundo y no mencionar el virus de Wuhan? Uno dice, no, eso pasó antes del virus. Ah, ok. ¿Sí? Porque el mundo cambia, todo cambia con este virus, que hay como 1500 virus que tienen ahí, y entonces ya tenemos el primero y estamos viendo diferentes virus que nos tienen. Y entonces, pues, o hablar en los Estados Unidos del 9/11. O sea, la historia de los Estados Unidos, mejor dicho, casi se parte en tiempos modernos, entre antes del 9/11 y después del 9/11, ¿cierto? Aquí nosotros más mayores, pues hablamos, claro, antes del 9/11 uno hacía no sé qué, no sé cuánto, pero después del 9/11 ya uno no puede hacer esto y aquello, ¿sí? Entonces, la destrucción del templo fue sumamente importante. ¿Sí? Y no se menciona en Hebreos. El punto de decir todo eso es que Hebreos tuvo que haber sido escrito antes del año 70, pero como sería como que de pronto llegando ahí, que hay persecución. Bueno, es una cosa interesante, como un trabajo detective, de tratar de ver, bueno, en qué momento hubiera sido escrito esta carta tan importante. Bueno, el propósito de Hebreos, así dando el resumen, y esta es la clave para entender, en inglés uno dice, let's go on, don't go back, ¿sí? O sea, eso es el punto de Hebreos. Si tú entiendes que Hebreos está escrito para que la gente proceda, ¿sí? Y que no se vuelva atrás. ¿Será que en siglo XXI necesitamos este mensaje?
¿Será que es como urgente decir a la iglesia que nosotros tenemos que seguir, que no podemos echarnos para atrás? Y el enfoque en particular de esta carta a los hebreos se piensa en los hebreos creyentes en Jesucristo, ¿sí? Pero están siendo presionados a volver al judaísmo, a volver a la sinagoga en todas partes del mundo. Y en Jerusalén volver así al templo. Y que hay presión, y es muy atractiva esta, por decirlo, oferta, esta salida que tienen los, voy a llamarlos, ¿cómo los llamo? ¿Cristianos, hebreos o los llamo judíos mesiánicos? Pues como quieres llamarlos. Es como atractivo, como que estar en el cristianismo trae mucho problema, ¿sí? Y entonces hay presión a que ellos regresen al judaísmo, que regresen así al Antiguo Testamento. Y esto es una salida para ellos porque ellos pueden pensar, es que tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Antiguo Testamento y pues tenemos nuestro enfoque en Jesús como el Mesías, pero el punto es que vamos a volvernos al judaísmo. Y esto digo que fue muy atractivo porque el judaísmo fue reconocido, fue una religión lícita en el Imperio Romano. O sea, uno no tenía problema en ser judío en el Imperio Romano. Eso fue, es que el Estado, cuando uno permite que el Estado regule a las iglesias, el Estado determina quién sí y quién no. ¿Sí? Y entonces lo primero si quieres libertad en una sociedad es quitar el Estado de regular a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo básico. Y el Imperio Romano pues reconocía al judaísmo, ¿sí? Que sí, pero no reconocía al cristianismo. O sea, el cristianismo era un movimiento ilícito a los ojos de los romanos. Y entonces por eso tenían que reunirse así a escondidas en las catatumbas, así, etcétera, etcétera. Todo eso tenían que tener sus reuniones así, como en muchas partes del mundo, ¿no? En Vietnam, los creyentes tienen que salirse de la ciudad, reunirse por allá en algún lado, en una finca de alguien y asegurar que nadie está filmando, nadie está grabando sus reuniones. Sería que, por ejemplo, que tú tuvieras que salir de Bogotá a irte, para Fusa, para poder ir a la finca de un hermano y reunirse allá tranquilamente, que el Estado no te está mirando, controlando, quitar todos los celulares de los hermanos, porque siempre puede haber uno infiltrado ahí a grabar y pasar esto por las redes, a identificar quién se está reuniendo, así, o sea, el cristianismo en este tiempo pues fue una cosa no aprobada por el Estado. En cambio, el judaísmo sí. Entonces, mira, tú puedes creer en Jesús, pero lo que pasa es que para tus hijos, para su futuro, para tu trabajo, todo esto es un gran problema, ¿sí? Y uno dice, no, pues volvámonos a la sinagoga, ¿sí? Porque es el mismo Dios. Y mira, es el mismo Torah. Y bueno, volvámonos. Y el punto de Hebreos es proceder. Y es no volver atrás. Let's go on. ¿Sí? Let's go on. Don't go back. ¿Cuál es el problema para el cristiano en volver al judaísmo? ¿Cuál es realmente el tropiezo ahí?
uno tiene que negar que Jesús sea el Mesías. Es lo único. Imagínate, para un cristiano verdadero, esto sí es crítico. Y uno se da cuenta en mucha cuestión de mesianismo, pues pregunta, ¿quién es Jesús? No que es un profeta. Sí, pero y es un profeta, pero ¿qué más? No, es un profeta, es un gran maestro, sí, pero ¿qué más? No, hasta ahí. Ah, y entonces, ¿y él es Dios? Ahora tenemos problema, aún entre el movimiento mesiánico hoy en día. Y no dicen Jesús, dicen Yeshua, y no hay ningún problema en decir Yeshua, yo digo Yeshua toda hora, pero no dicen, no quieren decir Jesús, no quieren pronunciar el nombre Jesús, o dicen Joshua. Sí, está bien, todo eso está bien, pero fíjate que no quieren decir, no quieren pronunciar la palabra Jesús. Me acuerdo aquí en el evangelismo, en la carrera 15, cerca de la iglesia, los domingos por la mañana salían los evangelistas a la ciclovía y una vez hablaron con una persona y dijo, sí, yo antes era cristiano, ahora soy mesiánico. Y uno, ¿cómo así? Pues no pronuncia el nombre Jesús. Si habla español, tú deberías decir Jesús. ¿Sí? Si tú hablas hebreo, pues di Yeshua, ¿cómo no? Si tú hablas en inglés, di Jesus. ¿Sí? Y si tú eres capaz de hacer eso, puedes decir Yeshua, Jesús, Jesus, no sé qué, está bien, está perfecto. ¿Sí? No estamos ahí en un conflicto, pero date cuenta que no quieren pronunciar en su propio idioma el único nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. ¿Será por algo? Bueno, todo eso es decir que en este contexto, sí había una presión sobre los creyentes hebreos, los cristianos, sí, mesiánicos o judíos mesiánicos y a volver, pero tendrían que negar a Jesús. Y entonces vamos a siempre recordar que Jesús preparó a sus discípulos, quienes eran judíos. ¿Cómo apreciamos el aporte de los judíos a la humanidad y por supuesto a lo que llamamos el cristianismo? ¿Sí? Imagínate, Jesús fue judío, ¿sí? Y los discípulos judíos, los apóstoles judíos, y que Jesús dijo, pues el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y sus ángeles. Y el que me niega, ¿sí? Es que ellos iban a encontrarse muy pronto en esta situación donde tenían que negar a Jesús ante los hombres o sufrir terribles problemas. ¿Te acuerdas todo el tema de Pablo, Saulo, yendo a perseguir a los cristianos? Y si un judío negaba a Jesús, entonces no había problema. Podía seguir en su sinagoga, no hay problema. Pero si confesaba a Jesús como Señor, ¿sí? Y esto también es gran problema con los romanos, porque creer en Jesús para los romanos no era problema. ¿Quieres creer en Jesús? Pues yo creo en Zeus, yo creo en todos los dioses griegos, romanos. No hay problema si eres uno más, adelante. Es que al mundo no le importa. Pero cuando tú dices que Jesús es el Señor, ahora estás en problemas. Porque en el Imperio Romano, ¿quién es el Señor? Pues César. ¿Sí? César, Quirión, César, Quirios, Señor. ¿Sí? Ese fue el gran problema. Bueno, todo esto a decir, nota que la cuestión es no descuidar la salvación que nosotros hemos
recibido. Y sí, a mencionar que esta salvación costó, ¿sí? Sí costó. Alguien pagó por nosotros, pues Jesús pagó por nosotros. Esta salvación se da gratuitamente, eso sí, pero date cuenta que esto sí costó. Y no sé, pues me parece una perspectiva en la vida porque la gente piensa, ay, que es gratis, el gobierno me va a dar gratis. Sí, la gente está todo emocionada, sí, con esto, que el gobierno nos va a dar. Ok, chévere que el gobierno tenga tanto dinero, pero ¿de dónde salió ese dinero? O es que no lo tiene, ese es otro. Pero bueno, que las cosas cuestan. Lo primero que me enseñaron, yo creo que me marcó para toda la vida, de pronto me dañó como cristiano. There's no such thing as a free lunch. Traducción, no hay almuerzo gratis. La gente se muere por su almuerzo gratis. Ya van a los niños el desayuno gratis y la cena gratis. Falta el almuerzo. Ya el Estado va a proveer todo. Y la gente dichosa, mire el noticiero. La gente está feliz. El congresista de cualquier persuasión, que vamos a dar, que esto gratis, dichosos, ¿sí? Que la gente quiere. Pero hay que recordar que las cosas cuestan. Y bueno, estoy como relacionando pues la cosmovisión que tú tienes, perspectiva de la vida, tu formación como persona, si tú entiendes que las cosas cuestan, la salvación costó, Jesús pagó por nosotros, pero Él sí nos da gratuitamente. Nosotros sí recibimos la salvación gratuitamente. Bueno, todo eso a decir que esta salvación es para nosotros. ¿A qué voy? ¿A qué voy con todo eso? Es que Hebreos no fue escrito para los inconversos. Vamos a ver cosas muy fuertes en Hebreos. Y algunos intérpretes, tú puedes leer unos buenos libros de comentarios sobre el libro de Hebreos y hablan cosas muy valiosas, pero cuando llegan a este punto, como que tambalean y dicen, no, esto no es para los cristianos, esto es para los inconversos, porque es muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte lo que vamos a ver. Entonces, en la introducción quisiera como destacar el hecho que no, esto es para nosotros, Eso no es para los inconversos. En capítulo 2, versículos 1 a 3, en la nueva versión internacional, por lo general en nuestro estudio vamos a hacer en la Reina Valera porque es la versión más conocida, más aceptada en nuestro medio y nos movemos perfectamente, pero en como momentos de especiales sí vamos a aprovechar de este recurso de tener versiones más modernas. Aquí la nueva versión internacional, capítulo 2, versículo 1 a 3. Recomiendo para tu estudio de cualquier libro de la Biblia que tengas tu Reina Valera, que tengas tu nueva versión internacional y que tengas la nueva traducción viviente. Entonces, por lo menos con esas versiones. Bueno, capítulo 2, versículo 1 a 3 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, no podemos descuidar. La palabra aquí de descuidar es como la idea de deslizar, es como, en inglés es la palabra drift. Y drift, uno está como drifting, uno habla de un drifter, si el tipo es un drifter, es como un tipo que se va para acá y después se va para allá
Y también la idea de driftwood, madera que está flotando ahí en el mar y termina en la playa y uno recoge ese pedazo para hacer un artecito, no sé qué, driftwood. Y que un barco, si no está anclado con la corriente, ¿qué? Se va. No en un momentico, no, es que es a poquitos. Y uno ve en la iglesia personas drifting, ¿sí? Drifting, ¿sí? Ya no están realmente pues en su devocional, no están en su iglesia, no están, ¿sí? Conectados, no están, es a poquitos, a poquitos. Si no es en un día para el otro, uno no se levanta por la mañana cristiano y por la noche dice, ya no soy cristiano. No es así. No, pero sí ocurre que uno se va deslizando, descuidando de su salvación. Esto vemos en el capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10 de Hebreos. En capítulo 10, versículo 26, nueva versión internacional, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Imagínate, con ese solo versículo ya, y uno no puede pensar, eso es para los inconversos. No, eso no. Es que los inconversos no tienen el conocimiento de la verdad para perdérselo. El cristiano sí. ¿Sí? Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Entonces la famosa pregunta es si la salvación se pierde. Y entonces tenemos aquí, hablando a los cristianos, imagínate en Hebreos capítulo 6, vamos a ver, la pregunta no es que si la salvación se pierde, la pregunta más bien es si la salvación se puede recuperar. Sí, o sea, ya en la Biblia estamos adelante, tú estás ahí, se pierde, no se pierde. Sí, y, bueno, no estoy menospreciando, pues ese es un tema que nos inquieta a todos, pero tú estás ahí, pues ahí en el tema que ni siquiera es, no, el tema es que si uno al deslizarse, a descuidar su salvación, estar pecando obstinadamente, si esa salvación se puede recuperar, ya se, por decirlo, ya se perdió, pero la pregunta es que si se puede recuperar, eso más bien es la pregunta. Hebreos capítulo 6, versículo 4 a 6, en la nueva versión internacional, dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo verdadero. Y después de todo esto, se han apartado. Bueno, en introducción, estamos como dando esta introducción, porque si entendemos esto, ya vamos a entender el libro así de aquí en adelante. ¿Cuál es el punto? Let's go on, don't go back. ¿Sí? Y estamos viendo que en Hebreos se habla del cristiano. Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, él dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. O sea, hay una ansia que sí hemos de tener.
creo que la ansia, uno es ansioso y las ansias traen vibraciones espirituales. Hay ansias que no queremos tener, ¿sí? No ser ansioso por nada, poner en oración las cosas. Tú te das cuenta que esta ansia que tú sientes realmente te está llevando, es una cuestión espiritual y te está llevando a donde no es, entonces tienes que pararte y orar. Pero aquí estamos hablando de ansias en el buen sentido, que tú deberías sentir ansias, por favor. Si has nacido de nuevo, vas a sentir ansias. Dice, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Tenemos nietecita de 4 meses y ella es la más tranquila, la más calmada. Mejor dicho, ella está en esa edadcita pendiente de todo, le gusta la gente, es muy sociable, ¿sí? Y todo, pero ella sí tiene su momento de ansia. ¿Cuándo? Pues cuando quiere comer, ¿sí? Y entonces te lo garantizo. Y uno dice, ay, pero que tú eres tan tranquila y tú tan, ¿sí? Y ella sí, no, que llegue la hora del pecho, ella sí, ¡guau! ¿Sí? Y uno ahí se sorprende, ay, pero ¿a qué horas? ¿Sí? Otra cosa, ella hace, y entonces su mamá le dice, y la bebita se ríe. Y la mamá le dice, pero es que tú haces eso, yo te lo hago igual. Y bueno, entonces, pues, hay ansias que sí hemos de tener como niños recién nacidos que queremos esa leche. Bueno, como nacidos de nuevo, nosotros queremos, y bueno, llegando a punto, así por medio de ella crecerán en su salvación. No estamos hablando de los inconversos, por favor. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Quién aquí ha probado lo bueno que es el Señor? Sí. Entonces, Hebreos es para ti. ¿Sí? Si no has probado lo bueno que es el Señor, pues sigue por favor en nuestro webinar. Bienvenido. Y toma una decisión para seguir a Cristo. De pronto tú estás como en esa mitad ahí que tú no sabes, pues yo sigo en esto o regreso a la religión tradicional, porque allá es mucho más fácil. Mucho. ¿Te imaginas en la familia? La familia no te va a poner problemas si tú eres piadoso, que si tú eres muy espiritual, pero sigues en la religión tradicional. Es lo único que te lo están pidiendo. Que no te vayas allá para que una secta, para una cosa rara, etcétera, etcétera. O sea, es muy atractivo como a volver, que eso es lo que uno conoce y todo. Y entonces, pues bueno, si estás en esas, toma una decisión en firme donde estás y experimenta el nuevo nacimiento y entonces vas a desear con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Te advierto que tu familia, tu gente no va a entender eso. Dice, pero ¿cuál es esa ansia que tiene? ¿Sí? ¿Usted otra vez para la iglesia? Sí. Ellos dicen, pero ¿qué pasa? Es que es mucha ansia ahí. Y uno, no, pues eso es lo que anhelo en mi vida. Es que quiero crecer en mi salvación y he probado lo bueno que es el Señor. Bueno, nota, estamos hablando en Hebreos realmente de apartarse de a poquito. Apartarse de a poquito. ¿Cuál es el problema con eso? Pues uno puede llegar a apostatarse por completo. Esta es la
advertencia. Entonces, punto 1, descuidar la salvación. En inglés está la palabra backslide. Cuéntame si hoy en día se habla de backsliders o backsliding. Es que yo llevo 40 años acá, yo no me lo paso con personas hablando en inglés. Y entonces, pues yo no sé si todavía la gente usa este término. Los que viven en lugares de habla inglés, cuéntame. Y cuéntame, sí, claro, pastor, imagínese en la iglesia hablaron de backsliding. Qué bueno, me gustaría saber, porque me parece que es un término que casi no se oye en la iglesia. Cuando yo dejé a mi país hace 40 años, iglesias hablaban del peligro de backsliding. Hoy en día no sé, que por eso estoy preguntando. Pero backsliding es de descuidar y es como la idea de echarse para atrás. ¿Sí? Uno se está yendo de a poquito para atrás. No es pegarse un salto, ¿sí? No es botarse por un precipicio, no es como ir, ¿te acuerdas? Drifting, ¿te acuerdas? Descuidando, uno se está yendo. Y entonces, mira, en cuanto a esto, sí podemos recuperarnos. Este es el punto de Hebreos. Por favor, no termines la clase hoy y decir, no, yo ya estoy perdido. No, mira, si estás escuchando esta palabra, te das cuenta que estás descuidando de tu salvación, tú sí puedes recuperarte, por favor. Ese es el punto. Por eso tenemos este libro en la Biblia. Dios nos está hablando fuerte, pero es porque nos está dando chance así para volver. Pero el punto es que, número 2, negar, si vamos a negar a Cristo, sí puede uno estar en el punto que es imposible volver. Eso ya es otra cosa. ¿Y cuál es el punto de Hebreos? Pues, ¿por qué tanto del Antiguo Testamento? Hay que recordar que si la gente del Antiguo Testamento no se escapaba de la exigencia que pone la fe, ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? En Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Entonces, si uno en el Antiguo Testamento no podía así descuidar de su salvación, ¿cómo es que nosotros vamos a poder descuidar la salvación? Entonces, todo este libro está como avisándonos a no descuidar la salvación. Dice David Pawson, realmente no es como comiences. Estamos hablando de la relación con Dios. No es como comiences. Es como termines. No es como comiences. Hay gente que ha comenzado muy mal con Dios. ¿Hay alguien aquí quien ha comenzado muy mal con Dios? Yo comencé en un relajo. No, mejor dicho. ¿Alguien se identifica conmigo? No, mejor. Yo comencé muy mal. Y gracias a Dios, pues Dios ya encamina a uno. Pero ese no es el punto. Si comencé bien, algunos comienzan bien. Gloria a Dios. Bueno, te felicito. Excelente. Pero lo que pasa es cómo terminas. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo comencé bien. Yo comencé bien. Yo comencé bien. Sí, pero ¿cómo vas a terminar? ¿Sí? Y en este momento, si queremos enfatizar en nuestro evangelismo,
y en nuestro discipulado a las personas. Tenemos que levantar la voz y tenemos que decirles, mira, no es como comiences, es como terminas. Entonces, este mensaje se me aplica. Si comencé mal, bueno, voy a terminar bien. Y si comencé bien, voy a terminar bien. ¿Sí? Porque el punto es, una vez más, no es como comiences, es como terminas. En el Nuevo Testamento, 3 veces, en 3 libros, el Espíritu Santo nos hace recordar a los israelitas. Oye, hay que leer el Antiguo Testamento mucho. Hay que evangelizar, predicar, discipular con el Antiguo Testamento mucho. ¿Sí? El Nuevo Testamento hace recordar a los israelitas que salieron, 2 millones de personas salieron de Egipto, pero no entraron en su tierra prometida. Y el Espíritu Santo nos hace recordar esto en 1 Corintios capítulo 10, en Hebreos capítulo 4, en la carta de Judas, ¿sí? Y entonces, pues no es como comienzas, es como termines. Los israelitas salieron divinamente y salieron 2 millones de personas. ¿Y qué? 2 van a entrar. 2 van a entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, pues, no es como comienzas, es como terminas. Y el Nuevo Testamento está poniendo, los cristianos en tiempos atrás apreciaron esta verdad. El libro más famoso en el cristianismo después de la Biblia, el libro más leído por 400 años, es el libro Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Entonces, queremos todos de Hebreos conseguir el progreso del peregrino por John Bunyan. Hay versiones que son para los niños, para los jóvenes, hay versiones modernas, hay texto así traducido al español divinamente, hasta hay caricaturas de películas. El libro más importante, o digo más conocido en el mundo de habla inglés, tengo que calificar esto, pero ya se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Los cristianos hace rato están leyendo Progreso del Peregrino. ¿Y cuál es el mensaje es una alegoría, Progreso del Peregrino, que es como una historia así de un mancito ahí que se llama Christian y él va a comenzar un viaje. Es una alegoría y entonces él va a ver cosas, va a pasar por cosas, va a conocer gente y todo se relaciona a la vida espiritual. Y él sale de la ciudad pecaminosa y se va en su peregrinaje a la ciudad celestial. ¿Sí? Entonces tiene que hacer su peregrinaje. Y eso es como basado, la Biblia dice que somos peregrinos. ¿Sí? Bueno, y entonces un detalle en Progreso del Peregrino es que antes de llegar a la ciudad celestial, todavía hay chance de desviarse. Y otro que va con él, al último se desvía. En las puertas del cielo hay un camino para el infierno. Este es el mensaje del progreso del peregrino. ¿Cuál mensaje? No es como comiences, es como termines. Preguntaron al evangelista Billy Graham, le preguntaron a Billy Graham y le preguntaron, ¿qué vas a sentir cuando llegues al cielo? Y Billy Graham dijo, alivio. Alivio.
relief. Ah, llegué. Y uno dice, bueno, si Billy Graham sintió esto, pues pilas. ¿Será que en siglo XXI necesitamos hebreos? ¿Será que necesitamos progreso del peregrino? Bueno, nota, estamos diciendo que no podemos parar, quedarnos como en la mitad. El hecho es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Este mensaje me llegó a mí en mi momento de desorden y cosas en mi vida, que Jesús dice, el que no está conmigo, en Mateo Jesús dice, el que no está conmigo, contra mí es. Porque tú preguntas, ¿tú estás con el Señor? Bueno. ¿Sí? ¿Estás en contra? No. ¿Sí? La gente no lo... Y si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? No sé. Entonces, ¿te irías para el infierno? Tampoco. ¿Sí? Y entonces, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, o sea, si mi vida no es a recoger a las personas, desparrama. ¿Sí? Dice, no, yo sé que no estoy viviendo para Dios, lo reconozco. ¿Sí? Pero, pues yo hago mucho bien, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Estás desparramando. Gente sabe que tú eres cristiano y no estás viviendo para Dios, estás desparrando así para el reino de Dios. Bueno, el mensaje de Hebreos, número 1, es posible perder la salvación. Es posible perder la salvación. Número 2, al perderse, es imposible recuperarla. Tercero, la predestinación requiere nuestra participación. Si creemos en la predestinación. Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto es que Pedro cree en la predestinación, pero dice que nosotros tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. En 2 de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo dice a la iglesia, él no está predicando en Atenas a los inconversos, está hablando a la iglesia, a los cristianos. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Y entonces, sí, nosotros creemos en la predestinación, pero también sabemos que hay una prueba. Hay una prueba. Que Dios nos ayude a no fracasar en la prueba. Punto 4, la santidad es esencial. Hoy en día tenemos la santidad como opcional. ¿Sí? Quiere decir que no solamente el perdón, la santidad es esencial. En el mismo libro de Hebreos dice, buscad la santidad. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué más dice? Buscad la santidad en el libro de Hebreos. ¿Alguien ha leído Hebreos antes? Buscad la santidad, dice en Hebreos. Buscad la santidad sin la cual nadie
verá al Señor. Entonces, punto 4, la santidad es esencial, no solo el perdón. Y si te acuerdas, cuando dice buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, después comienza en Hebreos de hablar de qué? De la disciplina del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica sobre la disciplina del Señor? ¿Sí? Entonces, vamos a ver en Hebreos sobre la disciplina del Señor. La santidad es esencial, no solo el perdón. David Pawson comenta sobre la parábola de la cena de las bodas del hijo del rey. ¿Te acuerdas que un rey manda a invitar a todos para la cena de bodas de su rey? La gente no quiere venir, entonces el rey dice, bueno, entonces traiga a la gente a la fuerza, quien sea. Y entonces se viene esta gente para la cena de bodas del hijo del rey y entra un hombre ahí mal vestido. Y el rey como que lo pilla y le dice, ¿usted cómo viene aquí vestido así? Dice que el hombre quedó boca abierta, ¿sí? Que pensó que realmente eso se podía y entonces no, echado fuera, ¿sí? O sea, ¿cuál es el punto? No solamente el perdón, ¿sí? Sino la santidad. Y este hombre no estuvo arreglado de acuerdo con la ocasión y echado fuera. Una vez más, no solamente el perdón, la santidad. Punto 5, Dios es santo, Dios es fuego consumidor. Vamos a ver este mensaje fuerte del Antiguo Testamento explicado en Hebreos. Y vamos a ver esto en Hebreos explicado, así que Dios es santo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No es un Dios en el Antiguo, otro Dios en el Nuevo. ¿Sí? El valor de Hebreos para los cristianos. Bueno, vamos a ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver este mensaje cristocéntrico. Después de ver Hebreos, uno dice, ay, yo voy a leer el Antiguo Testamento porque voy a ver a Cristo. ¿Sí? Ya voy a entender mucho más, voy a sacar mucho más provecho del Antiguo Testamento porque he visto Hebreos. Y también el beneficio para el cristiano edifica la fe. Número 4, los peligros de volver atrás. Y la importancia de congregarse. Esto es muy importante en nuestro siglo XXI, nuestra situación, donde hay mucha restricción en cuanto a congregarse. Vamos a ver, enfatizar la importancia de congregarse. Let's go on, don't go back. Y pues vamos a ver la importancia, ¿sí?, de no contentarnos con la sombra. En el Antiguo Testamento tenemos la sombra de las cosas de Dios cuando podemos tener la realidad, la sustancia. Es como decir, tú tienes un carro de alta gama, ¿quieres volver a tu primer carro? ¿Quién se acuerda de su primer carro? Yo me acuerdo del Renault 4, el Pichirilo. Y entonces pregúntame qué año era el carro. Pregúntame a alguien que me pregunte. Bueno, estoy imaginando que me están preguntando. ¿De qué año fue su primer carro en Colombia? Pues fue Renault 4 del año 79, 80 y 81. ¿Por qué? Porque era un carro de jaladores. Era un carro así que había sido injerto de diferentes carros
estrellados y vendidos a gente ¿qué? Ingenua. Ese fue entonces me preguntas, ¿tú quisieras cambiar tu carro modernito ahora, todo bonito, por un Renault 4 de jaladores? Pues sí me gustaría un Renault 4, pero no de jaladores. Sigo siendo hincha de Renault 4, pero no de jaladores, por favor. Te cuento. Lo llevé a un taller y me dijeron, alguien murió en este carro. Y yo, ¿cómo así? Pues mira, fue partido en la mitad. Debe ser que un tren o algo lo partió ¿quién murió en el carro? Me preguntaron en el taller. Yo, uy, no, pues a mí me lo entregaron ya construido, pintado, bonito. Y entonces, bueno, entonces, ¿te gustaría cambiar tu carro ahí todo moderno por un Renault 4 así? Pues no. Bueno, voy a preguntar, señora, ama de casa, ¿te gustaría pues ya cambiar tu cocina y volver, digamos, a la cocina de la abuelita? ¿Sí? De pronto la cocina de la abuelita en el pueblo o en la finca tenía una estufa ahí de madera, ¿sí? Y se traía el agua de afuera, ¿sí? Y cómo era toda la cuestión de calentar el agua para bañar a los niños. Mi mamá se bañaba una vez en la semana. Una vez en la semana, el sábado por la noche, mi abuela calentaba ese agua en esa estufa de madera y colocaba el gran ¿qué? Balde y los 3 niños se bañaban ahí sábado por la noche, ahí en la cocina con agua caliente. Y entonces eran 3 hermanos, mi tía, mi mamá y mi tío. Entonces se bañaban, primero se bañaba el primero, mi tía, después mi mamá y después mi tío, en el mismo agua. Y cuando eran niños y peleaban, a veces mi tía y mi mamá dejaban sorpresa para mi tío en el mismo agua. Y entonces, ¿te gustaría volver a eso, señora? ¿O quieres tu cocina nueva? ¿Sí? Y entonces, hablando en términos espirituales, ¿de verdad quieres volver atrás? ¿De verdad? ¿Sí? O sea, let's go on. Don't go back. En el libro de Hebreos vamos a apreciar la sombra que tenemos en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el templo, tenemos los sacrificios de los animales, pero en el Nuevo Testamento tenemos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento, esa sangre de los animales cubrían el pecado, pero en el Nuevo Testamento la sangre del Cordero de Dios quita el pecado. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, tenemos los sacerdotes en el templo. En el Nuevo Testamento tenemos otra orden de sacerdocio, orden de Melquisedec, y tenemos nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos el primer pacto con Moisés. En el Nuevo Testamento, con Jesucristo, tenemos por su cuerpo, por su sangre, tenemos el nuevo pacto. Y entonces nosotros vamos a apreciar el Antiguo Testamento. Vamos a apreciar Levítico, ¿sí? Todo esto realmente nos da la base, pero vamos a vivir, let's go on, don't go back, vamos a vivir en el Nuevo Testamento. Y ya para concluir nuestra introducción, si Dios permite,
o en 8 entramos ya en texto, Hebreos capítulo 1. Nota, ya de conclusión, lo que vamos a continuar del Antiguo Testamento. Dice, pero ya el Antiguo Testamento no, sí, el Antiguo Testamento que sí, que sí, que sí. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros. Fue escrito para nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a continuar? Tú sabes, la fe. La fe. Nosotros vamos a aprender sobre la fe. Siglo XXI, ¿necesitamos fe? ¿Quién necesita fe en su vida, en lo que está viviendo en su actualidad? Pues sí. Entonces vamos a continuar con la fe. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que hemos podido pisar, así como en una introducción a este libro de Hebreos. Pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno, haciendo, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, que nos ayude mucho. Y, Señor, queremos pedir por aquella persona quien en este momento está tomando una decisión para seguir a Jesucristo como su único Señor y Salvador. No solamente como un profeta o como un gran maestro, así como un pastor, mi pastor. No, su Señor y su Salvador. Pedimos que tome esa decisión en firme en este día de hoy, que nazca de nuevo, que entre en ansias, pero ansias de las buenas, ansias de crecer espiritualmente y que desee como un recién nacido, una leche pura que es tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Excelente introducción. Gracias a todos por estar aquí. Surge una pregunta y antes de que salgan todos, nos encantaría, Pastor Juan Marcos. En Romanos hablamos mucho de la seguridad de la salvación, ¿cierto? Y poder dormir en paz, porque tenemos esa seguridad de la salvación. Y ahora estamos en Hebreos y uno de los temas de Hebreos, y cuando usted mencionó lo de Billy Graham, que él, si fuera así, iba a descansar, iba a ser un alivio. Entonces, ¿cómo podría colocar en la balanza el poder vivir descansado de mi salvación y tener esa preocupación, por así decirlo, de mantener mi vida en santidad hasta el último momento? Gracias por el comentario, la pregunta. Y entonces, precisamente en Hebreos, vamos a tener este enfoque, así, let's go on. O sea, vamos para adelante y vamos a ver, sí, la seguridad de la salvación y al mismo tiempo vamos a ver en la misma carta. A mi parecer, no hay como Hebreos para mostrar estos dos aspectos de la vida con Jesús. Por un lado, la seguridad de la salvación que gozamos y por el otro lado, la advertencia, el cuidado que nosotros ponemos a las cosas de Dios. Y por eso sí queremos hacer versículo por versículo, capítulo por capítulo, y vamos a terminar con ambas cosas. ¿Sí? Vamos a terminar con seguridad y vamos a terminar con advertencia. Y realmente estas dos partes en el ministerio de evangelizar, de discipular, de pastorear, ¿sí? Y entonces, pues necesitamos las dos cosas, los dos mensajes. Me acuerdo precisamente un día ministrando a una persona mucha seguridad de la salvación con el libro de Hebreos. No hay como el libro de Hebreos para ministrar salvación de la salvación. Y por la tarde me encontré con otra persona ministrándole mucha advertencia con el libro de Hebreos. El mismo libro.
porque no hay como el libro de Hebreos para advertirte. Y por la noche me pregunté, oiga, por la mañana en esta situación con esta persona, así, así, de Hebreos, y por la tarde en esta situación con esta persona, así, así. Entonces, así es. Vamos a tener ambas cosas, Dios mediante, y que todo el mundo, por favor, siga en Hebreos Explicado, en el webinar. No entres, sales, entras, ¿sí? Porque vamos a ver que todo es importante. Y claro, nosotros estamos en el tema, creo que muchos estamos en el tema de evangelizar y de discipular, de pastorear y entonces, pues, liderar personas de manera espiritual. Necesitamos Hebreos, el libro de Hebreos. Muy buena su respuesta. Muchísimas gracias. Y ahora quedamos todos con hambre, esperando para Hebreos Explicados, las siguientes sesiones, las siguientes clases para resolver esta pregunta con detalle. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Los esperamos para la próxima sesión. Dios los bendiga.